Eh, bueno, buenos días. El próximo 30 de junio los uruguayos van a elegir en elecciones internas candidatos dentro de los partidos que se presentaron en la Corte Electoral para comparecer. Dentro de esos partidos hay 10 lemas que son nuevos. Uno de ellos, el Partido por los Cambios Necesarios. Partido que fue fundado en enero del año 2024 con integrantes escindidos de Un Solo Uruguay. Hoy estamos con el ingeniero Guillermo Franchi y con el ingeniero Pedro Arregui, ambos representantes del Partido por los Cambios Necesarios, y queremos que, para conocimiento del público coloniense, nos pongan un poco en conocimiento de cuáles son principalmente los grandes lineamientos de este partido, por qué se escinden de Un Solo Uruguay después de tener las movilizaciones que lograron tener, que comenzaron en el año 2018 y que continuaron incluso hasta este mismo año, y cuál es la vinculación que tiene hoy el Partido por los Cambios Necesarios con el movimiento Un Solo Uruguay. Buenos días, bienvenidos, muchas gracias. Buen día y muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Bueno, a ver, capaz que te cambie un poco el orden, pero arranquemos como dijimos hoy. Yo pregunto y usted contesta lo que quiere. Por el tema del movimiento. A ver, ¿por qué dejamos de estar en el movimiento? Yo personalmente, fue una decisión absolutamente personal, a fines del 2022, pese a haberme opuesto durante muchísimos años, o por lo menos los 5 años esos previos a la discusión de participar o no en política, siempre me fui negativo, o sea, siempre voté negativamente a involucrarme en política partidaria, por la sencilla razón de que tenía la firme esperanza de que un montón de gente, básicamente vinculada al sector privado, en el ámbito laboral o empresarial, tuviese capacidad de aportarle al sistema político no solo reclamos, sino también propuestas. Pensé que eso podía funcionar, sobre todo a partir del acto de los autoconvocados, el 23 de enero del 2018, donde más de 65.000 personas se juntaron en la Sociedad Rural de Durazno a las 4 de la tarde, un martes. Ahí obviamente que fue una luz de esperanza para que se entendiera cuáles eran los problemas básicamente de los sectores productivos, ¿no? Cuando hablo de sectores productivos hablo de todos, hablo del comercio, hablo de la industria, hablo del campo y hablo de los prestadores de servicio y el turismo. ¿Pero ustedes principalmente son representantes del sector primario productivo? No. Creo que esa confusión nace a partir de que el propio Tabaré Vázquez, después de que tuvimos la reunión con él el 26 de enero del año 2018, nos involucra en unas mesas de trabajo en el Ministerio de Ganadería, la sede era el Ministerio de Ganadería, y acompañados, o nosotros acompañando, o todos juntos, con la Unión de las Gremiales Agropecuarias, Asociación Rural, Federación Rural, CAF, Asociación de Cultivadores de Arroz, etcétera, que en ese momento estaban nucleados, creo que siguen nucleados en Campo Unido. Por lo tanto, de ahí quedó el vínculo, o sea, Un Solo Uruguay representa el campo. Yo creo que no desconocemos la importancia del sector agropecuario en la economía nacional, y desconocerlo sería o tratar de evitar la discusión de la producción agropecuaria sería bastante necio, vamos a decir. Pero siempre fuimos con propuestas que en realidad abarcaban a todos los sectores, porque la problemática que tiene el Uruguay no es de un sector, es de todos. El alto costo del Estado para producir y para vivir nos involucra a todos los uruguayos y a todos los sectores, al turismo, al prestador de servicios, el que tiene una tienda o una panadería. Los problemas laborales, los problemas de duplicación y triplicación de impuestos y tasas, y tanto municipales como nacionales, las tarifas comerciales de los servicios del Estado, el alto precio de los combustibles,
tema del manejo a discreción a través de políticas del tipo de cambio. Aunque siempre se habla de una libre flotación, sabemos muy bien que se incide directamente a través de políticas. Entonces, a ver, en todo eso que fuimos recopilando a lo largo y ancho del país y hablando con diferentes sectores de actividad, nos íbamos dando cuenta de que los problemas eran comunes. Entonces, desde la proclama de los autoconvocados el 23 de enero del 2018, quedó claro que sin desconocer la importancia del sector agropecuario había problemas estructurales en este país para solucionar. Entonces, se impulsó siempre ir por todo, es más, y voy a decir algo que solamente lo hablamos en la interna, cuando nos reuníamos previo a las mesas de trabajo con el resto de los sectores, con el resto de las gremiales agropecuarias, le decíamos, bueno, a ver, si la Asociación Nacional de Productores de Leche logra hacer entender y recibe un beneficio en la tarifa eléctrica, perfecto, métasela en el bolsillo, aproveche el beneficio, pero no se olvide que tenemos que seguir peleando por el todo. Y esa lógica sigue hasta el día de hoy. Después de 5 años de trabajo y de muchas propuestas presentadas tanto al último gobierno del Frente Amplio como al actual gobierno de coalición, que se le presentaron más de 20 propuestas, ninguna fue respondida, ni siquiera respondida. O sea, no tuvimos la más mínima posibilidad de que alguna de esas propuestas fuese discutida. Pero hubo acercamiento del sistema político al movimiento, sí, por supuesto, antes del partido. Sí, sí. ¿Y ustedes? Antes de, o sea, en los inicios de Un Solo Uruguay y antes de las elecciones del 2019, uno miraba en cualquier acto de Un Solo Uruguay, estaba, por ejemplo, el que fue el primer ministro de Ganadería de este gobierno, que se autopercibe además integrante y participante del movimiento Un Solo Uruguay. Después, candidatos varios, algunos que hoy son senadores, otros que son diputados, no sé, me acuerdo de ver a Mieres, me acuerdo de ver a Manini, me acuerdo de ver... Sí, los veíamos. Ahora, y en el mano a mano, el problema más grande que siempre en el mano a mano, parece que los problemas se entienden, que está claro dónde están las fallas, dónde están los problemas, cuáles son los problemas. ¿No coinciden en el camino? No, porque ¿qué pasa? Una cosa es en el mano a mano explicarle voy a poner un nombre, a Gandini. Mirá, el problema de acá, lo que pasa que le pega a este sector, a este y a este y a este y a este es esto. Sí, estamos de acuerdo. Eso por fuera de todo ámbito legislativo o cualquier ámbito gubernamental. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esta gente gana las elecciones, ingresa a dirigir los destinos de todo. ¿Cuando esta gente gana las elecciones se refiere al Partido Nacional o se refiere a la coalición? No, la coalición. La que ganó fue la coalición. El Partido Nacional lideró dentro de la coalición, pero la que ganó es la coalición. Solo el Partido Nacional hubiese perdido con el Frente Amplio, solo el Partido Colorado ni que hablar, solo Manini. Estamos hablando de que el gobierno es de coalición. Una coalición de derecha, podríamos decir, si consideramos que el Frente Amplio es una coalición de izquierda. Pero perfecto, el tema es, de todo lo hablado previamente, de todo lo discutido, de todo lo diagnosticado, inclusive con Talvi, cuando ingresan al gobierno, nada, ni siquiera respuesta. A ver, fueron más de 20 propuestas que son públicas, las propuestas que se presentaron al partido, creo que están en las páginas del movimiento. En ese momento sí ya estaba consolidado Un Solo Uruguay, pero yo fracasé con total éxito durante 5 años intentando de que se discutan varios aspectos que eran para nosotros trascendentales a la vida empresarial y a la permanencia empresarial en este país. La llegada que ustedes tenían al gobierno de coalición, ¿a través de quién era? ¿De qué persona física le hacían llegar digamos, los pedidos o las urgencias para considerar al gobierno o al presidente? Se las mandamos a ver, no teníamos una persona que fuese el nexo, podríamos haber utilizado cualquiera. Todas las propuestas se le hicieron llegar a la Presidencia de la República y a cada uno de los ministerios involucrados según la temática, al de Industria y Energía, al de Ganadería, al de Turismo, etcétera, etcétera. O sea, siempre usábamos todos los canales disponibles. No nos centrábamos en una persona que hiciese de nexo, sino le hacíamos llegar
como le decía recién, a la presidencia y al ministerio o al organismo involucrado. Estas 20 propuestas que ustedes llevaron se ven haber agravado en el tiempo con el tema de la pandemia y la sequía, me imagino. Esto afectó a todos los sectores. Bueno, nosotros llevábamos propuestas estructurales, bajar el gasto público, reducir la burocracia, modernizar el Estado, eliminar trámites innecesarios, eliminar trámites o impuestos que usted paga en una ventanilla para que se lo descuenten en la ventanilla siguiente. Me parece que la pandemia, es más, podría haber ayudado a eliminar. La pandemia fue una gran posibilidad, y lo tenemos bien presente en el tema de la educación, de digitalizar los servicios del Estado. Acá se digitalizaron mucho, pero no se abandonó el papel, por ejemplo. Y podría haber sido una buena oportunidad, o sea, no todo fue negativo durante la pandemia, eso podría haber seguido. Hoy, por ejemplo, carreras que fueron digitales, si se puede llamar así, o vía internet o virtual, hoy ya no son más virtuales. Entonces, a ver, un gurí que vive en Artigas, hoy no puede estudiar esa carrera que sí la pudo haber seguido alguien que en ese momento lo estaba haciendo desde Artigas en el año 2020-21. Pero hoy no, hoy tiene que ir a Montevideo nuevamente, o sea, otra vez el centralismo, otra vez la presencialidad, cuando perdimos una oportunidad maravillosa de masificar y de aprovechar el conocimiento que hay en cualquier parte del interior del país. Y no hablo de Artigas, hablo de Tiatucura, hablo de Baltasar Brum o hablo de Vichadero. Ahí hay mentes espectaculares, gurises con una capacidad espectacular, que por razones económicas tienen que abandonar la posibilidad de desarrollo personal y de estudio para irse a Montevideo, al centralismo, a tener que ir presencialmente a una universidad, a una facultad, a tratar de hacerlo, y sabemos bien que para muchas familias es imposible económicamente, ¿no? Franchi, ¿por qué fundar un partido nuevo y por qué no entrar a alguna de los sectores o alguna de las facciones de los partidos ya constituidos y que se alinean bastante cerca, por lo menos a priori, en lo que tiene que ver con lineamientos económicos, desde el punto de vista del peso del Estado? Ustedes, por ejemplo, dicen: queremos un Estado que esté al servicio de los ciudadanos y no que los ciudadanos estén al servicio del Estado. ¿Qué significa eso para ustedes? Le contesto lo último. Queremos un Estado al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de los administradores de lo público. Ojo que hay una diferencia. ¿Por qué generar no sé si se entiende la diferencia. El problema acá es que estamos sobrecargados de jerarcas. Tenemos organismos que quintuplican la función. Le voy a poner un solo ejemplo, le podemos poner mucho más. Perdón, podemos estar sobrecargados de jerarcas, eso corre por cuenta de ustedes. Sí. Pero cuando se dicen las cosas como se dicen, así, sí, muchas veces el primero que reacciona es el funcionario público, ¿no? El que dice: me quieren sacar el puesto de trabajo. No, el funcionario público es la consecuencia del descontrol político que tiene este país. Que haya más de 300.000 funcionarios públicos, presupuestados más los contratados, es consecuencia, no es causa. A ver, no lo digo yo, lo dijo el propio Conrado Ramos, jefe de la oficina civil durante prácticamente 4 años de este mismo gobierno de coalición. El 65% de los funcionarios públicos de este país no sabe cuál es la tarea que tiene determinada. El mismo no Ramos, lo digo yo. El mismo Ramos que reconoció que no pudo instrumentar la reforma. Exacto. Ahora le voy a explicar por qué nosotros creemos que no puede. Nadie va a poder, en las estructuras actuales de los partidos políticos, todos los que hoy tienen representación parlamentaria, va a ser imposible una reestructura del Estado. Por eso nosotros, y entendiendo que el problema nace en la estructura y en el funcionamiento de los partidos políticos, es que decidimos ir por el camino más tedioso, el más largo, el más burocrático y el más complicado, que es fundar algo nuevo y no integrarnos a una estructura que está viciada del problema que nosotros detectamos. Y le explico cuál es el vicio. ¿Por qué todos los partidos políticos acá utilizan la misma lógica y es el problema que termina generando, o es la causa del problema de que haya 65% de los empleados públicos que no tengan una función determinada? Todos los partidos políticos... ¿Esa cifra la sacan de dónde?
De Conrado Ramos. El De la oficina civil. 65% de los funcionarios públicos no saben cuál es la tarea al menos ellos definitiva. No saben, no tienen claro cuál es su tarea asignada definitiva. ¿Por qué nace desde los partidos políticos el problema de la estructura? No quiere decir que haya gente pensando hacerle mal a usted, a esta radio o al panadero de la esquina. Les vamos a joder porque nosotros somos políticos y nosotros que laburen y le cobramos los impuestos y con eso ganamos muy bien y vivimos muy bien y hacemos de la política una forma de vida permanente. Todos los partidos políticos utilizan al Estado como si fuese una agencia de colocación de personas. Todos los favores políticos, cuando hablo de favores políticos, pues usted puede ser convencido de que el partido tal representa sus intereses y que el candidato tal es el mejor, usted va, trabaja en las elecciones para ese candidato, le arrima votos, le organiza las caravanas, le pega las calcomanías, etcétera, etcétera. ¿Dónde o de qué manera lo van a resarcir ese trabajo? Nunca va a ser desde el bolsillo del candidato o desde los recursos del propio partido. ¿A dónde va a ir usted? Se aportó a la campaña y sumó votos y a un organismo estatal. Tema fundamental ahora con el financiamiento de los partidos políticos. Pero van derecho. Si usted si no entra en un directorio del organismo no sé qué, en el puesto 8, aunque sea, pero el tema es que a usted lo van a colocar, si no es en una intendencia, va a ser en una alcaldía, si no va a ser en un ministerio o en un instituto nacional de o en el organismo nacional de, etc. ¿Y cómo proponen ustedes romper esa lógica? La lógica es que nosotros, por ejemplo, nuestros propios estatutos, está claramente determinado que eso no corre, que no vamos a permanecer en política, que ninguno de los integrantes de este partido que llegue a un cargo tanto electivo como de denominación puede pasar más de 5 años en ese cargo. A los 5 años tiene que dejar y volver a su actividad económica anterior, sobre todo para no perder el contacto con la realidad de lo que pasa en los sectores productivos y en los sectores comerciales. ¿Y ese tiempo permite construir cosas? Sí, por supuesto que permite. Acá lo primero que hay que construir es destruir, a ver si se entiende, La estructura. la estructura. Hay que destruir organismos, dame un segundo y te dejo. Hay que destruir. Se pela por hablar. Hay que destruir, sí, pero ya lo vamos a dejar. Hay que destruir sobre todo la cantidad de directores, la cantidad de gerentes, la cantidad de pases en comisión, la cantidad de todo lo que son los puestos políticos, que por lo menos el 50% sobra. Le voy a poner, hoy le hablé de un ejemplo, le dije organismos que hasta quintuplican la función. Pensemos en el tema de la vivienda, uno de los temas que siempre vuelve sobre las campañas electorales, un tema que siempre está en el debe, siempre hay déficit de vivienda. Ahora usted piense, tiene organismos que se dedican, organismos oficiales que se dedican a hacer vivienda, Ministerio de Vivienda, Agencia Nacional de Vivienda, Banco de Previsión Social, Banco Hipotecario del Uruguay, MEVIR y además las cooperativas municipales, por ejemplo, o policiales, etcétera, etcétera. Ahora, de oficiales usted tiene 5 organismos que se dedican exactamente a la misma tarea, que es la de construir viviendas. Cuando pueden y quieren. No, el problema es que del presupuesto destinado a vivienda usted tiene un costo operativo que se lleva el 80%. En todo el Estado, el 93% de la ejecución del presupuesto es al pago de remuneraciones. O sea, el 7% de los impuestos que usted paga van a llegar algún día a alguna obra o alguna inversión del Estado. El 93% de lo que usted paga en impuestos, en IVA, en la tarifa de OCE, en IVA, en la tarifa de la luz, en IVA, en cada vez que compre algo, lo que paga de IRPF, si paga IRAE, etcétera, etcétera, el 93% va a remuneraciones. Entonces acá hay un problema. Y el problema es que el descontrol político ese, por ejemplo, en uno de los organismos, esto que yo le hablé ahora, que hacen viviendas, MEVIR, que ya no es más el movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural, ahora le tendría que cambiar la sigla, primero porque se hacen construcciones adentro de las ciudades, hasta de 15.000 habitantes, pero además le agregaron una A al medio, porque es el movimiento de erradicación de la vivienda insalubre del asalariado rural, ya no es más MEVIR, sería MEVIAR. Pero a lo que voy es, MEVIR tiene 10 directores de designación política.
El BPS tiene 7, el Banco Hipotecario tiene 3, el Banco República tiene 5 directores políticos, UTE tiene 5. Entonces, a ver, en la lógica empresarial mundial y nacional, en la órbita de lo privado, usted no tiene ningún banco que en Uruguay tenga 7 directores. No lo tiene Santander, no lo tiene Itaú, no lo tendrán 1 o 2 directores y algunos gerentes. Acá seguimos manteniendo un organismo que hace 40 años que cerró como AFE, pero hace 40 años que le pagamos el sueldo a los directores políticos de AFE. Hace 40 años que no funciona AFE. AFE tiene 36 gerencias. Tiene gerencias de pasajeros para zona norte y gerencias de pasajeros para zona sur. Dentro de esas 36 que yo le digo, hace 40 años que no funciona. Lo que no funciona es el Estado. Lo que tenemos que terminar, y esto no es, a ver, no es contra las personas, es porque si usted no administra los recursos, del 93 vamos a pasar al 99% de lo que usted destina en lo que le cuesta vivir en este país y en lo que le cuesta tener su emprendimiento, al pago de retribuciones, y no del funcionario público que gana 60, 70 mil pesos. Piensen en los directores que ganan 400, 360 mil pesos, 400 mil pesos, que tienen un auto con chofer. O sea, algo que a usted le cuesta en promedio entre todos los directores de todos los organismos, calcúlele unos $7.000 de sueldo, que terminan costando unos 10.000 cada uno. Y estamos hablando de más de 20.000 personas. Ustedes son muy críticos con el sistema político, con las estructuras que genera el sistema político, con el tamaño del Estado, pero no son antisistema. No, por lo pronto ustedes deciden fundar un partido político para poder salir a competir de igual a igual, planteando lo que ustedes creen que es el problema que tiene el Uruguay. Ya lo dejo a Rey. Te contesto esto. Justamente, no somos antisistema, pero somos conscientes, por venir desde el sector privado, sabiendo que de las 190.000 empresas que hay en Uruguay, el 99% son micros y pequeñas empresas. De cada 5 empresas que se generan en Uruguay, 3 cierran en menos de 2 años, agobiados por la burocracia y por el costo productivo, mayoritariamente, habrá otros factores también que inciden. Somos conscientes que la reestructura la podemos hacer ahora. Podemos ir a un estado minimalista, que no quiere decir ineficiente ni desaparecido, sino el minimalismo bien entendido es la eficiencia pura con la menor cantidad de gente destinada a la administración de lo público. Tenemos que llegar a esa situación para bajar el gasto del Estado, para abatir el déficit fiscal y que la población, aquel que trabaja y aquel que produce, Uruguay deje de ser el cliché, somos el país más caro del mundo para vivir. Ahí es el objetivo, ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer ingresando al sistema y machacando con estas cosas. La sobrevivencia a mediano y largo plazo de las empresas, de todos los rubros, que hoy se ven muy menguadas por políticas económicas, por problemas de costos, son fundamentales para generar trabajo de calidad y bien remunerados. Y es algo que en Uruguay no sucede con el turismo, no sucede con el agro, obviamente no sucede con la industria. Ustedes son el ejemplo más claro de qué vivió Colonia durante muchísimos años, de una industria floreciente que hoy está desaparecida. ¿Por qué desapareció? Por falta de competitividad, por los altos costos, porque fuimos imposible competir contra los que producen exactamente lo mismo que producía la industria de acá y competir en precio a nivel internacional. Convengamos que cuando hablamos de los altos costos o de problemas de competitividad, no estamos hablando solamente del Estado y del tamaño del Estado. Muchas veces las empresas en su ecuación económica se encuentran con otras realidades. ¿Cómo juega eso en la competitividad? ¿Cómo competir? Se requiere una flexibilidad laboral, se requiere una disminución de la carga impositiva, la reducción de los ingresos del Estado a través de la reducción de la carga impositiva, cómo se financian, un tema fundamental hoy por hoy arriba del tapete, sobre todo con el tema del plebiscito que está impulsando el PCNT en contra de la reforma de la seguridad social. ¿Cómo se financia la seguridad social? A ver, vamos por partes. Acá hay que tener bien claro dos conceptos. Una cosa es la rentabilidad, y en esto me remito
los productores unidos de Colonia, que reclamaron durante mucho tiempo rentabilidad o muerte. La rentabilidad es inherente a cada empresa. O sea, puede haber fallas de rentabilidad por 1000 razones, por sobredimensionamiento o por falta de escala, para poner los dos extremos. Ahora, la competitividad de los sectores es responsabilidad pura y exclusiva de las políticas económicas y de los costos del Estado. La competitividad. Uno no puede salir al mundo a competir con un producto, a competir en precio con el mismo producto, porque producir ese producto adentro de Uruguay es excesivamente más caro que lo que cuesta producirlo en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay o en China. Entonces hay un problema estructural ahí que claramente está atado al tema fiscal. Uruguay es caro en impuestos y sobre todo por la gran diversidad de impuestos, no solo gubernamentales o nacionales, sino también los municipales. Tenemos problemas y vamos a seguir teniendo porque nadie le quiere hincar el diente al tema de la conflictividad laboral, al tema de todo lo que ha sido el vínculo empleador-empleado, barreñado muchas veces desde los gobiernos del Frente Amplio, incitados a problemas, pero fundamentalmente, Uruguay no va a despegar nunca de esta mediocridad que tiene porque se estancó hace 70 años a discutir el ingreso medio. Y lo quiero dejar hablar a Pedro. Yo lo que quiero decir es, hace 70 años cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, Uruguay estaba exactamente en la misma posición que Nueva Zelanda, por ejemplo. Nueva Zelanda hoy es primer mundo, Uruguay es tercer mundo. ¿Por qué? Porque con visión, obviamente, y ellos tuvieron una reforma, les llevó bastante tiempo darse cuenta también, pero en el 85 tuvieron una reforma del Estado que les volvió absolutamente competitivos. Y nosotros quedamos estancados todavía discutiendo cuestiones como asignaciones familiares, ingreso medio, siempre cinchando hacia abajo, nunca liberando para que usted en su empresa o en su trabajo dentro de la empresa pueda crecer, pueda cambiar de empresa, pueda pensar en un futuro promisorio, en mejor sueldo, en hacer carrera dentro de las empresas. Acá nos estancamos en la mediocridad y es lo que el sistema político fomenta permanentemente. Discutamos el ingreso medio, discutamos el salario mínimo, discutamos la jubilación, la pensión mínima, y esa mediocridad impulsada desde el sector político es lo que nos ha puesto un ancla. Estaticemos todo lo posible, hagamos que todo pase en manos del Estado, empresas públicas en manos del Estado, la generación de energía en manos del Estado, la generación de combustible en manos del Estado, la regulación por parte del Estado. Entonces, es casi imposible salir de este círculo vicioso, pero además con el problema, que lo voy a recalcar 150 veces, que es que ese crecimiento del Estado y esa estatización de toda la producción y de todo lo que pueda abarcar el Estado terminó generando un déficit fiscal endémico, un déficit fiscal que se viene arrastrando desde fines de la década del 50, un déficit fiscal que es el 17% operativamente entre lo que recauda el Estado y lo que gasta el Estado, y no el 4% cuando lo compara solamente contra el Producto Bruto Interno, ¿no? Sino que es el 17%. Acá el Estado recauda 83 y gasta 100. Esos 17 o 18 pesos extra los tiene que pedir prestado. Con todo el respeto del mundo, y capaz que le damos la palabra a Rey para esto, el planteo que hacen ustedes es entendible, parece simple, ¿ah? Pero visto de este lado es como que peca precisamente de estar viendo solamente de un lado la realidad, como que se olvidan de mirar el equilibrio que hay que generar, sobre todo con un montón de gente que no tiene hoy por hoy las herramientas necesarias como para poder insertarse, por ejemplo, de buena manera en el mercado laboral, en el mercado educativo, que requiere necesariamente de una asignación familiar o de algún otro subsidio para poder sobrellevar adelante las cosas, y que supuestamente el actual sistema político, el actual sistema de partidos políticos en Uruguay trata de equilibrar. ¿Cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista? ¿Querés contestarlo vos? Sí.
Los números de este gobierno, que deberían ser números públicos, no están demasiado claros, ¿está? Pero si miramos básicamente, y eso en 2019 están los últimos números, ¿no? Por ejemplo, ministerio creado por el gobierno anterior, ¿verdad? Por el partido o la coalición, como decía Guillermo, Ministerio de Desarrollo. Coalición de izquierda, Ministerio de Desarrollo. En lo personal creo que desarrolló muy poco en tantos años, vamos casi 20 años de la creación del MIDES. Convengamos que en aquel entonces era una de las principales críticas, se hablaba de que el Ministerio de Desarrollo Social, cuando llegara la fuerza de oposición, se iba a desarmar, y lo único que se hizo fue sostenerlo y apalancarlo. A eso voy. Multiplicar por 2 la cantidad A eso de voy, personas. exactamente. Hacia ese número iba. ¿Está? De los 450.000 asistencializados que dejó ese ministerio a la salida de la administración anterior del Frente Amplio, pongámosle pandemia mediante, excusa o no importa, hoy estamos en 800 y algo de 1000 asistencializados. Pero el 74% de lo que se le designa a ese ministerio se lo come la estructura del ministerio, y el 26% restante es lo que se reparte entre las personas asistencializadas. Seguimos con la lógica de que la mayoría de lo que se pone en plata se va en burocracia. En la estructura del ministerio. Pago de sueldo. Gerentes, pago de sueldos, autos y demás para hacer funcionar un ministerio que supuestamente está arrojando plata para desarrollar, que no desarrolla nadie, y que además, si mirás en los números, y pongamos 25 contra 75%, es muy buen negocio que te den más dinero. Entonces, si llevamos de 450.000 personas a 800.000 personas, tú estás recibiendo mucho más dinero por persona, pero te estás quedando con 75 pesos de cada 100 que te dan para ese ministerio. Es preocupante que en 5 años es muy haya preocupante. crecido de la manera que creció la gente que Por supuesto. requiere hacer- Entonces, 430.000 a 850.000. Yo te voy a hacer una breve acotación en esto. El Estado no tiene que cumplir la función de tener un ministerio de desarrollo y de... A ver, no va a ser en el Estado que esas 850.000 personas van a percibir la posibilidad de desarrollo personal en un trabajo. Esos trabajos se los va a dar el sector privado, no el Estado. Pero no vamos a terminar todos trabajando en el Estado. ¿Se entiende? Sí, O sea, se lo que entiende. tiene que hacer las políticas para que realmente la gente tenga un desarrollo social en este país, que no quiere decir no estoy diciendo no asistir al que lo necesita, es necesario asistir a mucha gente. Porque Soy un excluidos ha convencido, habido siempre. fui un férreo defensor del primer plan de emergencia de Tabaré Vázquez, que lo que no solo le generaba plata a la gente, que después decía, no, pero se compran celulares, no me importa. A ver, es plata que se le da a la gente porque la necesita, pero además es plata que se mueve en el mercado interno. Ninguno de los asistidos por el MIDES o por el plan de emergencia de aquella época se iba a comprar a Paraguay o se iba de viaje a Miami. O sea, era plata para el mercado interno. Dinamizó los almacenes de los barrios, de los pueblos más chicos y de las ciudades más grandes de cualquier lugar. Eso es brillante. Ahora, el tema es, de ese plan de emergencia se genera un Ministerio de Desarrollo Social que se come el 74% del presupuesto en gasto operativo, en pago de sueldos, salarios y en costo operativo, que no le llega nada a la gente, o el 26%, o sea, la mínima parte queda para repartir entre los que realmente necesitan, se multiplica por 2 de 430 a 850.000 personas hoy asistidas, y acá el problema para que esa gente salga de esa posición es tener trabajo. Y el trabajo se le van a generar las empresas privadas. Y las empresas privadas le van a generar trabajo a todas esas personas cuando tengan un horizonte a largo plazo o a mediano plazo por lo menos. No lo tienen hoy. No lo tiene. ¿Cómo lo va a tener si usted hoy tiene un atraso cambiario instalado a prepo, una cotización del dólar a prepo, pese a que le van a decir la libre flotación y que el Banco Central no interviene, pero encaja un 10% de tasa de interés de referencia? Entonces terminamos con un atraso cambiario que le pega al sector primario, a todos los exportadores, que no son soja, carne y no sé qué más, le pega a los exportadores de software, le pega a los exportadores de servicio como el turismo, los arrasa.
Entonces, a los generadores de la riqueza de este país, usted le encaja un atraso cambiario que es el impuesto más fuerte que le puede poner, y obviamente que nadie que está con el yugo del gobierno encima, con un impuesto encubierto como es el atraso cambiario, está pensando en desarrollarse hacia adelante, porque no sabe ni siquiera si lo que percibe usted por la exportación de ese bien, o aquel que es productor y percibe dólares sin posibilidad de tener otra moneda de percibir lo que vende, va a arriesgar a futuro si no tiene ni idea si el atraso cambiario se sigue acentuando, si usted puede llegar a cubrir el costo. Entonces, ¿cómo hace para tomar más gente para trabajar? ¿Por qué cerró Calcar después de 80 años? ¿Por qué cierra Gloria? ¿Por qué cierran industrias que son las que fuertemente... ¿Por qué cerró el frigorífico Rosario? ¿Por qué cierran? Me gustaría... Y cierran porque no pueden con los gastos, no pueden con el costo, no pueden tener alguien que se dedica a la producción de algo que se exporta y por políticas económicas le recortan un 25% de lo que percibe. Entonces, ¿cómo mantiene usted mañana funcionando esta radio si yo le digo, a partir de mañana usted me tiene que pagar un 25% extra de impuestos de lo que me paga? ¿Cómo mantiene la plantilla laboral? De repente usted sigue trabajando en la radio, pero va a seguir usted va a ser el movilero, el notero, el periodista, el investigador y el productor. ¿Qué es lo que Sucede pasa? habitualmente. Pero y nos sucede a nosotros, porque eso, esa es la gran diferencia, esa es la batalla cultural que tenemos que dar en Uruguay. Vamos a entender que los sectores, aunque sea periodismo y producción de arroz en Bella Unión, padecen de los mismos problemas. Y es la falta de competitividad por causa del Estado y de los gobiernos. Es por el alto costo para producir, es por el atraso cambiario o por lo que usted le llame, pero todo lo determinan las políticas y por lo tanto ahí es donde el 100% de la responsabilidad en la competitividad cae en manos del Estado. Y le voy a dar el último dato, y disculpe, uno más para hablar de competitividad. Tenemos 54 embajadas en el mundo. 54. Somos, para el tamaño del país que tenemos, para lo que comercializamos, somos uno de los países que tenemos mayor representación diplomática a nivel mundial. 16 de esas embajadas están en la Unión Europea, que funciona como un solo bloque. 16. Un costo exorbitante mantener esas 54 embajadas en el mundo. Algunas insólitas, ¿no? Pero no importa, después podemos hablar de esto, cuáles son las increíblemente embajadas y representaciones diplomáticas en algunos lugares donde no hemos intercambiado ni los saludos de buenos días. En un territorio donde las distancias son... Pero por supuesto, en el siglo XXI precisamos 16 embajadas, precisamos una embajada en Portugal, una en España, una en Francia, una en Inglaterra. Bueno, Inglaterra ya, o Reino Unido ya no están en la Unión Europea. Pero a lo que voy es a lo siguiente: de esas 54 embajadas, ¿con qué país tenemos un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio? Con ninguno. No tenemos un solo acuerdo comercial con nadie en todo el mundo. ¿Sabe lo que significa eso? Un solo acuerdo comercial de libre comercio. Sí, de libre comercio o acuerdo comercial. No tiene por qué ser un libre comercio total, pero sí un acuerdo comercial entre lo que nosotros exportamos a su país y lo que le importamos. Por ejemplo, se puede hacer, no solo son TLC lo que se puede hacer en el mundo, hay otros acuerdos puntuales. Somos parte del Mercosur también, ¿no? Por supuesto, pero yo lo que le quiero decir es, de todos esos países donde tenemos representación diplomática y no tenemos un solo tratado de libre comercio, nos cuesta por año 600 millones de dólares que no llegan al Uruguay en el pago de aranceles para poder ingresar con carne, con lana, en la época se exportaba lana, con productos lácteos, o sea, estamos regalando plata, pese a tener una enormidad de representaciones diplomáticas. Estamos dejando, y eso no es responsabilidad del Estado. A ver, la empresa que de Uruguay exporta carne tiene que pagar aranceles para vender en España o en Francia o en Japón. Ahora, la responsabilidad de que no haya un tratado de libre comercio y de que se tengan que pagar 600 millones de dólares por año de aranceles es del Estado, y mejor dicho, es del gobierno que
que nos representa a todos, que todos somos el Estado. Me gustaría, para cerrar, preguntarles dos cosas importantes. Una, ¿en dónde la gente puede ver o entrar a alguna página o algún sitio donde puedan ver las propuestas que ustedes tienen? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿a qué apuntan ustedes? ¿A una representación nacional en la Cámara de Diputados, de senadores? ¿Cómo quieren representarse a nivel departamental? A través de las listas que tienen. Por los cambios necesarios, es el nombre del partido, frase muy usada durante todos los años del movimiento Un Solo Uruguay, bueno, y por eso para obviamente no utilizando el nombre del movimiento, utilizamos una frase que sí siempre fue, porque a ver, nosotros vamos en definitiva, y no hay otra manera de decirlo, por los cambios necesarios y por los cambios que bregamos desde hace tantos años, y muchos más años que desde que unos autoconvocados se juntaron un montón en Durazno. Entonces, con ese nombre, por los cambios necesarios, nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook y los medios, claro, en las redes. Tenemos un teléfono que lo debería buscar, vos te lo acordás ya, el 095 88-2018. Ahí, por ejemplo, pueden mandar un WhatsApp y pedir listas. Claro, con el 2018, con la misma, coincidiendo ese número con el número de lista, que también coincide con el inicio del movimiento Un Solo Uruguay en enero del 2018. Tengo un amigo que lo sigue y que es muy optimista con las expectativas que tiene respecto al partido. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? Yo no le hago mucho caso a ese amigo. Somos más con su amigo, hágale caso. Hágale caso. Yo creo que sí. Yo creo que tanto como yo, como él, como el señor o quien fuera, que no tenemos un voto dirigido, porque tengo esas discusiones con amigos de los 40 y pico, 50 años que tengo al medio, que bueno, que venimos de una rama. Yo no vengo yo puedo decir la historia que tuvo mi familia anterior en mi abuelo, mis padres o lo que sea, pero acá no hay, yo creo que cada vez el mundo gira de otra manera y que uno tiene que ir por el... Llegan al Parlamento. Por el bien, ojalá que sí, por supuesto. O sea, apuntan a eso, a llegar al Parlamento. No. Apuntamos yo quiero ver si la gente entiende y le queda medio claro esto. Nosotros vamos a poner una propuesta a consideración, que la propuesta completa, el plan de gobierno, etcétera, va a estar obviamente después de las internas. Aparte, obligatoriamente tiene que estar, tiene que ser publicado. Pero da por descontado que los votos que necesitan para ser confirmados como lema para las elecciones nacionales lo van a juntar. Bueno, esperemos que sí. A ver, esto se trata de votos y se trata de ciudadanía. Nosotros, armamos una convención a nivel nacional con 544 integrantes. Precisamos 500 votos mínimos para pasar, pero no es solo los 500 votos eso para pasar. Nosotros invitamos a la gente a votar ahora en la interna, aunque no tengamos disputa interna, porque no tenemos dos candidatos, no hay dos listas, hay una sola y es solamente al órgano deliberativo nacional. No armamos órganos deliberativos departamentales por la Intendencia de Colonia, no vamos a pelear. Sí puede ser por las alcaldías, porque es una ley posterior, obviamente por las diputaciones, eso sí. Lo que no vamos a tener es un candidato a intendente de Colonia ni en ninguno de los 19 departamentos. Si quiere después profundizamos por qué, pero fue todo un tema de falta de tiempo y falta de gimnasia. Y de estructura. De gimnasia de cómo armar las cosas, los requerimientos de la Corte Electoral. Pero lo que digo es, nosotros con esto blanqueamos una situación. Nosotros teníamos dos posibilidades, como creo que les comenté al principio. O tirábamos la toalla y nos íbamos a nuestras actividades privadas, que obviamente todos tenemos trabajo en nuestra actividad privada, y tirábamos la toalla con todo lo reclamado durante 5 o 6 años desde lo social, o intentábamos esto. Entrar al sistema político para realmente lograr los cambios que creemos, estamos convencidos de que se tienen que lograr, y la forma de lograrlo va a ser desde adentro del sistema político, porque desde afuera no nos llevaron nunca al apunte, fue como gritar en el desierto. ¿A dónde vamos a llegar? Nosotros nos vamos a preparar para estar en cualquiera de los lugares donde la ciudadanía decida que tengamos que estar.
La preparación está y el convencimiento y el conocimiento y la honestidad intelectual y la gente preparada para llevar adelante los cambios y todo lo propuesto en ese plan de gobierno que va a ser presentado está. Pero esto es con los votos. Y es la ciudadanía la que tiene que entender la propuesta, y la ciudadanía es el trabajador municipal o el trabajador de cualquier empresa que tiene que lograr entender que la macroeconomía y todo lo que hablan de macro y déficit fiscal y gasto estatal, etcétera, etcétera, es lo que le termina pegando directamente en el bolsillo. Entonces, si se entiende eso y se entiende la propuesta, vamos a estar donde la gente decida que tengamos que estar, y desde ahí, desde donde nos pongan, vamos a desarrollar toda la batería contra el sistema como está funcionando, y corregir a tiempo los problemas que tenemos. Bien, y eso es en la lista 2018 para estas internas. Bien. En Colonia, en Soriano y en cualquier parte del Uruguay. país. Es una única lista con un único número, sí, claramente por cada departamento. Perfecto. 2018 en cada uno de los departamentos. Muy bien, muchas gracias. Muchas